Y la pregunta que nos hacen es, ¿de qué se va a hablar en este seminario, taller de oratoria política? Estos son algunos de los temas que vamos a desarrollar, que vamos a ampliar. La preparación del orador político. Presentarse ante un auditorio medio preparado es como presentarse medio desnudo. Hablar en público, la oratoria política, no es algo que se pueda aprender por ensayo y por error. Hay que prepararse. Y el orador realmente no nace, nosotros lo hacemos. Persuasión de las masas, cuándo llegar, por ejemplo, al intelecto, cuándo llegar al corazón de las masas. El discurso político de alto impacto, cómo ganar la atención de los auditorios distraídos. Cualidades que adornan a un buen orador. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Cuáles son las principales virtudes que puede tener un orador político? Pero igualmente, ¿cuáles son sus principales defectos en concepto de muchos expertos que hemos entrevistado en los últimos 30 años? Mejore su agilidad mental, cómo preparar los discursos políticos. Sepa para dónde va y defina muy bien los objetivos del discurso político. PNL en el discurso político. Así podemos convencer auditorios y votantes. Oratoria actual y moderna. Los debates y la oratoria en Consejo, Cámara, Senado, asambleas departamentales. Cómo ganar e incrementar la seguridad personal al hablar en público. Nosotros, en este seminario taller, le vamos a enseñar varias estrategias para que su temor al momento de hablar en público baje por lo menos en un 90%. Se trata de trucos, de estrategias, de técnicas que son simples, pero que son muy poderosos. Y eso los va a conocer en este seminario taller de oratoria política, que dictaremos en Colombia, en el Ecuador, en Perú, en Chile, en España, en los Estados Unidos, en Argentina, en muchísimos países de habla hispana. Vamos a hablar, por ejemplo, cómo emocionar a los auditorios. Claves para el manejo de la radio, prensa, televisión y revistas. ¿Qué hacer frente a los medios masivos de comunicación? ¿Qué hacer cuando usted está frente a un micrófono? ¿Cómo se manejan los micrófonos? ¿Qué hacer cuando se producen preguntas capciosas por parte de los periodistas? ¿De qué manera desenvolverse? ¿Cómo actuar? Todo eso se manejará en este seminario. Claves para una gran comunicación asertiva. Comunicar no es hablar. Realmente comunicar no es hablar. Comunicar es hacerse entender. El mensaje no es lo que usted diga, sino lo que el otro entienda. Y muchas veces las personas dicen una cosa y los demás entienden otra. Les vamos a enseñar cómo hablar para que su auditorio capte perfectamente lo que usted quería decir, que no haya lugar a equivocaciones. ¿Cómo hablarle a auditorios adversos e incrédulos? Hay algo que se llama la corriente psicológica del sí. La persona que mejor manejó esto en el mundo se llamó Abraham Lincoln. ¿Cómo hablarle a un auditorio? Y usted sabe que ese auditorio es adverso a su mensaje. ¿Cómo convencerlo? ¿Cómo lograr que lo escuchen? Todo eso se puede aprender. Así se interesa a los escuchas cómo elaborar el discurso político según los objetivos. Vamos a hacer filmaciones. Luego proyectamos las filmaciones en una pantalla. Vemos qué es lo que hay que corregir. Hacemos nuevas filmaciones. De eso es de lo que se trata. Se pueden cometer equivocaciones, se pueden manejar temas de muletillas, pero la idea es que usted las pueda corregir. Y esto lo puede hacer de manos de un experto. Soy Germán Díaz Sosa y decía, más de 25 años manejando estos temas. He capacitado, por ejemplo, en uno de mis seminarios, que se llama Así se habla en público, 37,000 personas en muchos países de habla hispana. Le vamos a detectar las muletillas que distraen al discurso político. Tenga cuidado con estos aspectos para que no fracase en su oratoria y no pierda votos y credibilidad. Cómo manejar situaciones imprevistas, por ejemplo, la agresión verbal de un enemigo político. ¿Qué hacer cuando usted esté en un discurso y aparece un enemigo o con una pregunta de mala fe o una pregunta capciosa o sencillamente una agresión?
¿Qué va a hacer usted en esos momentos? ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando usted está hablando y se le borra la película? Olvida que lo que está diciendo. Todo eso se puede manejar. Para todo eso hay alternativas. Vamos a revisar los antecedentes, trucos, técnicas de grandes oradores políticos. Les vamos a explicar, por ejemplo, qué es un esquema de pirámide invertida, cómo organizar una participación frente a un auditorio en forma de pirámide invertida, para que si tiene media hora diga lo más importante. Si tiene 20 minutos, diga lo más importante. Si apenas le dan 10, diga lo más importante. Y si tiene 5, diga lo más importante. Con las personas que hablan en público siempre ocurre algo. Una cosa es lo que pensaba decir, otra cosa fue lo que dijo y otra cosa lo que en camino hacia la casa hubiera querido haber dicho. Le vamos a enseñar qué hacer para que nunca olvide qué es lo más importante de su discurso político. El orador político no nace, nosotros lo hacemos. Dominio de sí mismo y autocontrol. Para hablar en público, para atender clientes personal o telefónicamente hay algo que se requiere, que se llama autocontrol. No pierde el control aun cuando lo provoquen. ¿Cómo hacer para que las ideas principales del discurso político estén claras en su mente, para que salgan fácilmente por la boca? Lo peor que puede hacer una persona que va a hablar en público es memorizar lo que va a decir. ¿Qué tal que usted memorice y se le olvide el párrafo 4? ¿Qué tal que usted memorice y se le olvide el párrafo 2? Hasta ahí llegó. Si a usted se le olvida un párrafo, fracasó. Pero si no se le olvida, también fracasó. ¿Por qué? Porque una persona que habla de memoria suena hueca, robotizada, automática y vacía. Le vamos a enseñar cómo hacer para que las ideas estén claras en la mente. Una idea que no está clara en la mente no sale, no fluye. Entonces le vamos a enseñar qué debe hacer para no memorizar, pero para que tenga las ideas claras en la mente. Cuando una idea es clara, las palabras van a fluir con mucha facilidad. ¿Cómo leer bien en público? No es lo mismo leer en público que leer en voz alta. Es parecido, pero es distinto. Le vamos a dar unas claves que están en uno de mis libros que se llama Así se habla en público. Otro de mis libros sobre este tema se llama Hablar bien en público sí se puede, de Germán Díaz Sosa, y se consigue en cualquier librería o por internet en el mundo entero. ¿Cómo concluir sus discursos políticos? Hay que saber cómo comienzo, cómo disminuyo la ansiedad, pero también es muy importante saber cómo concluyo el discurso. Y de todo eso es de lo que vamos a hablar en este seminario. Usted no se lo puede perder. Usted no puede permitir que otras personas con menos inteligencia, menos capacidad, menos preparación que usted, pero una mejor oratoria, le quiten a usted sus posibilidades de ser elegidos. Usted tiene que prepararse. ¿Por qué hay que prepararse? Porque la seguridad intelectual es la que da seguridad física y seguridad psicológica. No falte, lo esperamos. Aquí mismo en esta página está toda nuestra información. Un gran abrazo, les habló Germán Díaz Sosa.